Profesor, dice isométrico es igual a isocórico. Isocórico, es el Isocórico. mismo nombre, ¿sí? Es el mismo nombre. Tienen dos nombres que parece que fueran diferentes, pero no, es el mismo. Se llama, para la ley de Gay-Lussac, estos dos procesos es a volumen constante, ¿ya? Y tienen igual denominación, ¿ya? A ver, vuelvo a repetir. En estos procesos se van a detallar los tres, que es el proceso isotérmico, el proceso isobárico y el proceso isométrico o también llamado proceso isocórico. Tiene dos nombres. ¿Cuándo decimos que es el proceso isotérmico? Cuando la temperatura es constante. Entonces nuestra ecuación que ya se dedució sería esta, ¿no? O cuando hablamos de proceso isobárico, nos estamos refiriendo que la presión de ese proceso va a ser constante, o sea, igual. Para eso vamos a utilizar esta expresión que está encerrado en el recuadro. O cuando hablamos del proceso isométrico o también llamado isocórico, nos referimos a que el volumen va a ser constante. Para eso nuestra expresión es como se ubica en el recuadro, ¿ya? Como se ubica en el recuadro. Entonces, al proceso térmico se le considera la ley de Boyle. En el proceso isobárico, la ley de Charles, y el proceso isométrico, la ley de Gay-Lussac. Entonces, estos procesos son de alta importancia para estudiar a la estructura química de los elementos. ¿Ya, chicos? A ver por acá. Ya. ¿A qué se refiere gases ideales? Miren, gases ideales en realidad es un sistema que nosotros estudiamos, pero que no es, eh, digamos, cuando hablamos de gases ideales, estamos hablando de conceptos que no se cumplen con la realidad, no se cumplen, ¿no? O sea, los gases ideales nos va a servir o nos va a permitir realizar un esquema cómo podríamos nosotros manejar las moléculas, manejar los estados, los parámetros que gobiernan a un gas, ¿ya? Entonces, para eso nosotros vamos a idealizar que un gas se le puede digamos, exonerar ciertos parámetros como el caso de la gravedad, como el caso de la fricción, ¿no? Entonces, son situaciones reales que se manifiestan en nuestro medio. Pero en este caso vamos a considerar que no hay esos casos, que no existe, pero que es ese modelo de gas ideal nos va a permitir a nosotros dar un énfasis cómo podemos realizar ese estudio del gas propiamente dicho, ¿ya? Entonces, para eso tenemos que tener en cuenta los parámetros, ¿no? Los parámetros de presión, volumen, temperatura, ¿sí? La temperatura es importante. La presión lo vamos a considerar con la letra P, el volumen con la letra B y la temperatura con la letra T, tal como hemos descrito a los procesos de la sección anterior. La presión. La presión tiene varias unidades, que puede ser atmósfera, puede ser milímetros de mercurio, puede ser pascales o puede ser bares. Estos son unidades de la presión. Pero vamos a utilizar para este caso las atmósferas, ¿ya? Las atmósferas. Esa sería la unidad de la presión. En cuanto al volumen, se puede hablar de metros cúbicos, puede ser centímetros cúbicos o simplemente litros. Se puede considerar al volumen. Eso también hay que tener en cuenta. En cuanto a la temperatura, se tiene que considerar los grados Kelvin. Pero ojo, en los problemas te tienen que dar en grados centígrados.
tienen que darte, por ejemplo, la temperatura ambiente, que es 25 grados centígrados, y tienen que dar. En tal caso, tú tienes que sumarle 273. ¿Para qué? Para que te dé en grados Kelvin. Grados Kelvin es el valor para utilizarlo en el cálculo, en el desarrollo de las ecuaciones, tenemos que utilizar el grado Kelvin. Luego se presentan otros parámetros más, como el caso del M, que es el número de moles. El número de moles, ya ustedes ya saben ya, el número de moles. Su unidad no es la mol, ¿no es cierto? Esa sería la unidad, la mol. Y tenemos el R. El R es la constante universal. Constante universal. Para este caso, la constante universal tiene muchos valores, muchos. Pero vamos a considerar el 0,289, 0,289, cuando utilizamos que la presión está en atmósferas. Cuando la presión está expresada en atmósfera, en un ejercicio, siempre vamos a considerar la R constante a 0,0289, que es el valor real, ¿ya? Es el valor real para cualquier gas que se toma en estudio, ¿ya? Entonces sería 0,289. Bueno, pues y 0,082, ¿ya? Es 0,082. Me estaba equivocando con otro valor. 0,082, ¿ya, chicos? Entonces sería el 0,082 como valor del R constante universal. Todo esto va a estar regido en una ley que es la presión por el volumen igual a nRT. Esto sería la fórmula que va a detallar un gas ideal, ¿ya? Un gas ideal. La P, ¿qué significa la P? La presión, ahí está, va a estar en atmósfera. El B, acá está el B, el volumen, ¿no? Que puede estar en metros cúbicos, en centímetros, también puede estar en mililitros o simplemente litros, ¿sí? La temperatura, acá está, ¿no? La T. La temperatura también va a estar en grados Kelvin, ¿sí? Pero como te voy a repetir, si el ejercicio te da en grados centígrados, tienes que sumarle 273. En este caso sería grados Kelvin. Y bueno, pues N se refiere al número de moles. Para hallar el número de moles, es necesario que te den qué gas es. Puede ser oxígeno, puede ser el dióxido de carbono, ¿no? Etcétera, etcétera. Eso es lo que determina el valor N. El R es la constante universal, que es 0,082. Este es como el valor de la gravedad. Siempre va a tener ese extremo. Hay fórmulas, no sé, de repente alguien de ustedes pueda ingresar a Google y se van a dar con la sorpresa de que no es PV-NRT. Puede ser también PV-LM-RT, ¿no? El PV-MRT. Pero el M en este caso se va a considerar la masa. Pero eso lo vamos a ver después para no confundirlos, ¿ya? Profesor, la fórmula está un poquito medio fastidioso. No te preocupes, ¿no? Porque esto es conocido como el pavo ratón. El pavo ratón, pavo, ¿no? Y si esto tú lo arreglas, lo puedes poner así, ¿no? Tú lo puedes arreglar para que se te vea más cómodo memorizar esta fórmula. Entonces sería pavo, ratón. Ahí está, se hace fácil, ¿no es cierto? Y con esto va a ser suficiente para determinar los problemas que se avecinan en el siguiente bloque que ya vamos a hacer. Entonces, chicos, en el siguiente bloque vamos a involucrar... Profe, ¿para qué dijo que se utilizaba esa fórmula? Disculpe.
Esta fórmula nos permite utilizar problemas de gases, ¿no? O sea, en realidad esto más los procesos que lo hemos descrito anteriormente, eso va a ser suficiente para utilizar en el desarrollo de los problemas. Nada más, ¿sí? Recuerden que la presión, el volumen y la temperatura son los estados de la materia. Eso lo hemos visto en las propiedades, ¿no? Esos son los estados de la materia. Presión, volumen, temperatura. Un cuerpo está siempre sometido a los tres, a la presión. Por ejemplo, yo tengo un pedazo de piedra en el parque, ¿no es cierto? Yo tengo un pedazo de piedra en el parque. Entonces, esa piedra está sometido a una presión, que es la presión atmosférica que nosotros estamos viviendo. El volumen de la piedra, si es pequeño, si es grande o es mediano. La temperatura, ¿en qué temperatura estamos? Ahorita, por ejemplo, yo me he enterado que habíamos llegado a 11 grados centígrados. Entonces, esta piedra está sometida a esa temperatura. ¿Cómo se llama todo eso? Estado. Ese es el estado de la materia, ¿no es cierto? Pero si esa piedra nosotros lo ponemos en un horno, donde nosotros al horno lo graduamos a 120 grados centígrados, esa piedra se va a derretir de repente, ¿no? Entonces 120 grados va a ser otro estado, que ya no va a ser 25 grados, ahora va a ser 120 grados. Entonces ese 120 grados va a ser ya el segundo estado, sería en este caso estado número 2, ¿no? En el estado número 2 ya sería la temperatura de 120 grados. Cuando esta piedra está sometida a esa temperatura de 120 grados, obviamente que la presión va a cambiar, que ya no va a ser la presión atmosférica, sino ahora de repente puede ser a 10 atmósferas. Entonces, 10 atmósferas ya es otro tipo de presión. Entonces sería otro estado. El volumen, de repente la piedra se descompone, ¿no? Y tiene otra capacidad, pero en ese caso vamos a aplicar siempre la ley de Lavoisier, ¿no? La masa no se crea ni se destruye, solo se transforma. Lo que vamos a hacer es que la piedra la vamos a analizar, ¿no? Utilizando ese criterio de Lavoisier. Bueno, chicos, para el siguiente bloque vamos a hacer problemas, ya full problemas, pero estas fórmulas copien su hojita aparte para que puedan ustedes darse cuenta, ¿ya chicos? Entonces nos vemos a la 1. A la 1 nos vemos, ¿ya chicos? A la 1, por favor, ¿ya? Ya entramos a los problemas, ¿ya chicos? Entonces nos quedamos ahí nomás. El que desea puede retirarse y volver a la 1 de la tarde. ¿Ya chicos? ¿Sí, Fabricio?